En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Don Fernando está con ustedes esta mañana, como saben, para dilucidar algunos de los aspectos clave en este momento en la agenda nacional. ¿Y quién sabrá más del Poder Judicial que don Fernando Ortiz Proal? No, hombre, mi estimado Ángel, te aprecio muchísimo esa presentación. Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí contigo y el amplísimo auditorio de RR Noticias. Ya antes de entrar al aire, comentábamos algunos bemoles de este escándalo Saldívar Piña. Y tú decías hace un rato, Ángel, que es un asunto espinoso. Y coincido, es espinoso, explosivo y crónico, porque esto va para largo y se va a poner peor, ¿eh? Tienes toda la razón. Y con pérdidas de los dos lados. Así es, mira, tratando de recapitular y ser breve, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la reacción? Y a juicio de tu servidor, para comentarlo contigo, ¿qué conclusiones podemos tener? Y hasta traigo mis notas porque Adelante. eso está... Bueno, se presenta una denuncia anónima ante el Consejo de la Judicatura Federal de 32 páginas en las que se acusa al exministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y 20 personas más, entre las que destacan el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, de, fíjate nada más, presionar, intimidar, extorsionar y acosar a jueces, juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial Federal para obtener beneficios personales y económicos, así como para frenar o favorecer resoluciones que afectan al gobierno federal. ¿Quiénes operaban esta red según la denuncia? Particularmente Carlos Alpizar Salazar, quien era el secretario general del Consejo de la Judicatura Federal. Hay que recordar que el Consejo de la Judicatura Federal, amigos, es el órgano que administra al Poder Judicial, excepto a la Suprema Corte. A todos los jueces y magistrados, todo este sistema judicial federal se administra a través del Consejo de la Judicatura, y quien preside la Corte preside también al Consejo. No obstante, el presidente de la Corte, que está más enfocado en los temas de la Corte, nombra un secretario general. De ahí la relevancia de Carlos Alpizar, que era de una u otra manera quien coordinaba los trabajos del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y que habrá que poner como comentario al margen que ha sido mano derecha del señor Saldívar durante años. Hay una relación cercana de ellos, entiendo yo, desde la época de estudiante de Saldívar, ¿no? Correcto. ¿Cómo funcionaban? A ver, para los temas del gobierno, a Julio Scherer se le ocurrió crear lo que llamaban la mesa de judicialización. Entonces, cuando había algún tema relevante para el gobierno federal que estaba ahí en trámite en las instancias judiciales federales, mandaban llamar o reunían al jueces, magistrados con los funcionarios federales, llámese el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, en el ámbito de la Presidencia de la República, de esta oficina jurídica de la Presidencia. Acudían representantes de la Corte, entre ellos Carlos Alpizar, supuestamente representando, dice la denuncia, a Arturo Saldívar, y ahí presionaban a los jueces y magistrados. Y por otro lado, aparentemente había asuntos que no tocaban al gobierno federal, pero que eran de interés de ciertas firmas que tenían ligas con el propio Scherer o con gente de la Suprema Corte de Justicia, y también los presionaban. Eso era fuera de esta mesa, ¿no? La mesa era como para los temas de gobierno, dice la denuncia, y fuera de esta mesa también se trataban otros temas. ¿Cuál fue la reacción ante esta acusación? Bueno, Arturo Saldívar presenta lo que podríamos denominar una batería de recursos legales. Acusa a la ministra Norma Piña de hacer política y meterse en la elección para favorecer a Xóchitl Gálvez, así como de ser ella la autora de la supuesta queja anónima en su contra, y anuncia que va a presentar denuncias penales en la Fiscalía, quejas ante el INE, denuncias en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Mario Delgado, por su parte, anuncia que Morena va a presentar o a tramitar un juicio político en contra de la ministra Piña, ¿no? Está interesante. De hecho, el PAN ayer dice que ellos van en juicio político contra Saldívar. Lo cierto es que los juicios políticos en este país, Ángel, se han convertido en mentadas de madre, ¿no? Pues te mentan la madre, ¿qué? Pues se las devuelves y al final normalmente no pasa nada. Aunque a final de cuentas, pues ahora sí que quedan como los comales, todos tiznados. Eso sí. También, ¿eh? Y además es curioso porque Arturo Saldívar hoy ya no es funcionario. ¿Sí? Entonces un juicio político, no le puedes fincar responsabilidad política a quien hoy no tiene obligaciones políticas. No, grandes conclusiones. Pero sí le puedes presentar demandas legales si tienes los argumentos para decir que tuvo un tráfico de influencias. Eso sí. Ahora,
tema curioso, esta denuncia anónima se envió, o sea, a una Unidad General de Investigación de Responsabilidad Administrativa del Consejo de la Judicatura. Ese es el trámite normal. No, ahora ya dijeron que no, que la van a subir al Pleno de la Corte. Eso es interesante porque se va a tener que votar y ahí vamos a ver qué ministros jalan para un lado y cuáles para el otro, sobre todo ante la parece inminente, ahorita platicamos, parece inminente designación de Arturo Saldívar como quien habrá de coordinar la reforma judicial. Vamos a ver los ministros cómo se alinean. Recordemos que cuando fue la reforma del 94, muy pocos ministros permanecieron de la Corte Vieja, que eran 22, a la nueva, cierto, que fueron 11. Cierto. Entre ellos Mariano Azuela, si mal no recuerdo, sí, que Ortiz Mayagoitia, 2 o 3. Entonces, en ese contexto, los actuales ministros que no están tan decantados a un lado y al otro, ¿qué va a poder más? ¿La relación actual con Norma Piña o lo que se piense se puede obtener a futuro? Haciendo proselitismo, ¿no? Para lo que pueda, haciendo, digamos, relaciones de pasillo para pues ver si me juntas. A ver para si lo me que dejas, sigue, ¿no? La que sigue. Sí. Bueno, grandes conclusiones. Este pleito tiene un tufo político electoral. Pero sin duda. ¿No? Ya se metió Claudia Sheinbaum defendiendo a Saldívar, ya Xóchitl Gálvez hasta chillón le dijo a Saldívar y defiende a Norma Piña, polariza todavía más un país de por sí polarizado y lastima muy profundamente, Ángel, el sistema de pesos y contrapesos, que es al final el alma del sistema republicano. Eso, ¿no? A final de cuentas. Sí. Ahora, ojo, algo que ha dicho el presidente López Obrador durante mucho tiempo es que el Poder Judicial está corrompido. Lo que nunca pensaron es que desde el lado contrario, digamos, desde todo lo que implica la ministra Piña, les iban a contestar sí, no más que el ejemplo más claro, el botón de muestra, puede ser el señor Saldívar. Eso Así no lo vieron venir. Y esa es la segunda gran conclusión, Ángel, tú le diste. Curiosamente, independientemente de quién sea el bueno o el malo, al final todos estos acontecimientos le dan la razón al presidente López Obrador en su incesante crítica a los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal y abona a que la sociedad, independientemente de a quién le vaya, al final avale una reforma judicial sin entenderla. Finalmente, los hechos de acusaciones cruzadas confirman la podredumbre del Poder Judicial Federal en este país. Pues sí. Y como dices, le da argumento al presidente. Lo que yo no estoy seguro es si él tenía planteado desde el principio que iba a terminar embarrando a su amigo el señor Saldívar. Así es. Tercero, distrae la atención de las propuestas de campaña y lleva el debate nacional, que es lo que estamos haciendo, sí, a un terreno en cierta forma conveniente para el gobierno actual. Con todo y que está ligado a ellos el primer acusado, claro, pero al final este es un tema de argumentos, ¿no? Y los argumentos al final genéricos confirman, ¿no? Uh-huh. Tristemente expone la indebida intromisión de funcionarios del gobierno federal, del Ejecutivo en la vida judicial, la lamentable sumisión de algunos juzgadores, sí, a los intereses ajenos a la justicia e incluso ver la justicia como negocio, ¿no? Y finalmente lo que tú decías, Ángel, que esta es la parte que me parece más interesante. En este marco de las campañas, Morena defiende a Saldívar con el argumento de que el problema es político, de que es una acusación política sin sustento. No obstante, en caso de ganar Claudia Sheinbaum, y esta es la gran pregunta. Esa es la pregunta. ¿Seguirá Arturo Saldívar siendo un referente lo suficientemente sólido como para encomendarle la reforma judicial? Y aquí llegamos a esta última conclusión. Quizá el golpe al exministro Saldívar no será fatal ahora, sino más adelante. Totalmente de acuerdo contigo. Yo lo decía en la mañana al arrancar el noticiario, 5:30, estamos con ustedes cada mañana, y yo decía, al señor Saldívar está protegido en este momento y de aquí hasta el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque si en Palacio Nacional dicen que en Catedral las campanas suenen al ritmo de la Marsellesa, van a sonar como Palacio Nacional decida, pero hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre, ¿qué va a pasar con el señor Saldívar? Porque a él lo juntaron al equipo de la señora Sheinbaum, pues desde Palacio Nacional. Entonces, suponiendo y concediendo que la señora Sheinbaum sea mañana presidenta, ¿qué va a hacer? ¿Va a cargar con ese lastre o va a decir, que te vaya bien, hijo, mira, desde la sombrita, ya no me hagas tanta mosca? Ya veremos. Este lenguaje, Ángel, que va más allá de las palabras, no, el metalenguaje. Ayer veías un Arturo Saldívar totalmente desencajado. Desencajado. ¿No? Independientemente de la defensa
consistente que está haciendo el gobierno y Morena Sí. de su caso. Y yo creo que ese desencajamiento, permítaseme la expresión, tiene que ver con que él se da cuenta que se le están complicando mucho las cosas para después. Que él pensaba que iba a tener un futuro político promisorio el siguiente sexenio y las cosas ya no están pintando igual. Bueno, todo tiene sus consecuencias. No más que malo, porque aquí perdemos todos. También la ministra Piña va a terminar tocada, va a terminar dañada, y en última instancia el Poder Judicial, fundamental para que este país avance y deje atrás tantas injusticias, va a terminar también fuertemente dañado. Perdón por el simplismo y a ver si no me regañan, esto es un madrazo a la justicia. Sin duda, mi querido Fernando. Ha sido un gustazo recibirte esta mañana. Contrario, Ángel, un verdadero placer estar aquí. Te deseo un excelente jueves a ti y a todo el auditorio. Gracias, Fernando Ortiz Proal. Son las 7:50. Regreso enseguida contigo.